En México, en pleno siglo XXI, han habido personas que juraron haber visto hadas y hombres lobo. Y esto no quedó en los libros o en las leyendas o en las historias de tu abuelito. Pudimos verlo en noticias reales con fecha, lugar, incluso cámaras y las personas involucradas. Y fueron historias que aparecieron en periódicos, noticieros y redes. Y por unos días hicieron que mucha gente se preguntara si algo realmente estaba pasando en su colonia. Pueblos enteros, filas de curiosos, llamadas a la policía, gente sin dormir y cámaras grabando toda la noche. Todos buscando por cosas que en teoría no deberían existir, pero que aún así lograron paralizar a miles de personas. Por eso, quédate hasta el final, porque hoy vamos a repasar esos casos y preguntarnos por qué aún basta con una imagen borrosa para que resurja el miedo, la fe y la duda en cosas tan extrañas. Nuestra primera historia de hoy es el hombre lobo de Chiapas. Esta historia comenzó a principios de abril del año 2020, más o menos. El lugar fue Ocosocuautla de Espinosa, mejor conocido como Coita, y comunidades cercanas como Ocuilapan de Juárez. Según lo que cuentan los reportes, todo comenzó en Ocuilapa. Ahí, varias personas dijeron haber escuchado en distintas noches aullidos, pero que no sonaban como perro y que no eran normales. Aún así, al principio las personas se convencían de que solo eran ruidos de la noche, hasta que un vecino dijo haber visto una sombra muy grande moverse cerca de las casas. Dijo que no se trataba de una figura clara, y la sombra no caminaba como un animal común. Lo interesante es que el supuesto animal no se quedó en un solo lugar. Los reportes empezaron a ubicarlo en zonas cercanas como Villa de Allende, áreas de monte y selva que conecta con el cañón del Sumidero. Los rumores empezaron a decir cosas como que se movía por el monte y solamente bajaba a la zona urbana de noche. Y ahí surgió la idea de que no era un animal cualquiera, sino algo que tenía inteligencia humana. Y fue entonces que, pues, aunque no tenemos evidencia clara de quién fue el primero que lo dijo, seguramente algún vecino sugirió que era el hombre lobo. Y a partir de ahí la cosa escaló rápido. En Coita, durante 2 noches seguidas, la gente se quedó despierta, rondaba las calles y se organizó en grupos. Algunos tenían palos, otros machetes e incluso armas de fuego. Aunque ahora tengo la duda, ¿tenían sus palos bañados en plata? Incluso se supo que hubo detonaciones al aire, no porque realmente hubieran visto algo, sino para ahuyentar a lo que sea que no querían ver. Se supo de llamadas a los policías municipales de la zona, de parte de gente que aún no había visto al hombre lobo, pero bueno, me imagino que quería sentirse protegida en los brazos de un valiente policía municipal. Las descripciones del ser comenzaron a rondar por todos los municipios de la zona. Pronto se dijo que medía casi 2 metros, saltaba de azotea en azotea y desaparecía rápido en la oscuridad. Otros decían que era inofensivo, solo andaba buscando comida y no siempre aullaba. Los más atrevidos decían que habían visto incluso marcas de sus garras y otro tipo de rastros como su líquido vital, pero por supuesto nada quedó comprobado al 100%. Y aún así fue suficiente para que el miedo creciera día tras día. Y la cosa se puso tan pesada que el párroco del lugar intentó bajar la tensión, solo que no negó que el hombre lobo existiera. De hecho, les sugirió que pusieran una vela fuera de su casa, lo que por supuesto, como podemos sospechar, no calmó para nada a las personas. ¿Y cómo terminó esta increíble historia? Pues bueno, después de varios días, los reportes simplemente dejaron de aparecer. Nadie pudo atrapar al hombre lobo, pero tampoco lo volvieron a ver, dejando el misterio para siempre de el famoso hombre lobo de Coita.
El segundo caso es incluso más famoso. Nos referimos a el Hada de Guadalajara, o como me gusta llamarlo después de haber hecho la investigación, el Hada del Guayabo. Esto pasó en agosto de 2011 en Guadalajara, Jalisco. El protagonista fue José de la Luz Maldonado, que en aquel entonces tenía 23 años y llevaba una vida normal, sin fama ni reflectores, hasta que una tarde todo se le salió de control. José estaba con unos amigos arrancando guayabas de un árbol, cuando de pronto vio algo raro, un destello pequeñito. Se acercó pensando que era una luciérnaga, y fue ahí cuando dijo que vio algo que no le hacía lógica. Se dio cuenta de que esa cosa chiquitita tenía forma humana y alas, pero cuando intentó atraparlo, según él, se le petateó en la mano y hasta le arrancó un pie sin querer. Así que se lo llevó a su casa. José lo metió en formol dentro de un frasco y luego lo puso en una pecera vacía como vitrina improvisada. Y aquí viene el error clave. Se puso a presumir su hada. Primero se la enseñó a su mamá, luego a los vecinos y finalmente a medio Guadalajara. Y la voz corrió rapidísimo. Un chavo atrapó un hada, decían. La gente comenzó a llegar a su casa. Hacían filas, filas de horas. No es exageración, le daban vuelta a la manzana. Estaban bajo el sol solamente para ver unos minutos el hada. Incluso gente que entraba dudando salía diciendo, no sé qué es, pero eso no es normal. Un claro ejemplo del poder de la sugestión. Y por supuesto, José lo aprovechó. Viendo el caos, organizó horarios y empezó a cobrar. Unos pesos por entrar, otros más por fotos, más por videos e incluso llaveros y playeras. El tema había explotado. Periódicos, cámaras, entrevistas. Se calculó que unas 3.000 personas llegaron a ver el hada, por supuesto pagando su cuota. Y José durante algunos días fue el personaje más famoso de Guadalajara, contando cómo había atrapado un hada entre las guayabas. Sin embargo, pasó lo inevitable. A algún aguafiestas comenzó a circular una imagen idéntica a el hada, pero de plástico. El hada resultó ser un muñeco barato fabricado en China, que vendían en un tianguis por menos de 10 pesos. Y la gente que hace unos días tenía como héroe a José y su hada del guayabo, empezó a reclamar. Decían, nos engañó, queremos nuestro dinero. Incluso hay quienes dicen que la Procuraduría recibió las denuncias, pero como las cuotas eran demasiado pequeñas, no prosperaron. Y así, tan pronto como inició, el milagro se cayó. José pasó de ser el héroe del barrio a un tipo bastante odiado. Le ponían apodos como Pepe el Hada. La gente dejó de hablarle e incluso se menciona que recibió amenazas. Y él definitivamente dejó de enseñar el hada en el frasco, desapareciendo para siempre de la conversación pública. Finalmente, nunca se supo con certeza por qué tanta gente creyó en el hada a pesar de que era bastante evidente. Y tampoco se sabe si realmente José creía en el hada. Lo único seguro es que durante unos días de 2011, miles de personas en Guadalajara estuvieron de acuerdo en una cosa. Habían visto algo que no podían explicar. Habían visto al hada del guayabo. El siguiente caso tiene fecha y hora clara. Miércoles 12 de enero a las 6:26 de la mañana en Monterrey, Nuevo León, que quedará en la historia como la fecha en la que fue grabado el duende de la finca. Aquí hay una cámara fija que está grabando el camino de tierra. Todo parece normal hasta que de pronto, del lado izquierdo sale una figura pequeña y oscura, que podemos ver que no corre ni como perro ni como gato y mucho menos es un ave. Está caminando.
Cruza el camino de un lado a otro despacio, llega al borde, se detiene por unos segundos como si volteara y luego se mete entre los árboles y la maleza, desapareciendo. En cuestión de horas se volvió viral. La gente comentaba rápidamente que eso no era un animal, que estaba muy chiquito para ser una persona y que caminaba raro. Por lo tanto, solamente hay una explicación lógica para este caso. Se trata de un duende. Curiosamente, aunque este caso fue bastante comentado en redes, no hay ninguna explicación oficial ni tampoco una conclusión final. Solo sabemos que el video existe, tiene fecha y hora, fue grabada en una finca de Monterrey y de hecho sí muestra una figura pequeña cruzando un camino. Tal vez fue un animal, o tal vez una sombra mal captada, o cualquier otra cosa. Pero durante unos días miles de personas estuvieron de acuerdo en algo. Ese video no se sentía normal y quizá, solo quizá, Monterrey es la única ciudad donde pueden decir que tienen videos de duendes 100% reales. Para el último caso nos movemos desde Monterrey hasta Oaxaca, porque vamos a hablar de el Nahual de Oaxaca. Todo comenzó con una imagen borrosa que empezó a circular en redes a principios del 2024, supuestamente tomada en un rancho de Oaxaca donde se veía algo raro, algo que no parecía del todo animal, pero tampoco humano. En la foto que acompaña la historia, podemos ver una especie de canino o un lobo, pero con detalles inquietantes, como patas que parecen tener manos humanas con 5 dedos, un rostro con rasgos medio humanos, el cuerpo captado muy de cerca, como si el fotógrafo hubiera salido corriendo. Y cuando la gente empezó a ver la foto, sin dudarlo, señaló que se trataba de un nahual. Poco a poco, la historia comenzó a tener más detalles. Se decía que se trataba de un hombre llamado Benjamín Andrade, de entre 32 y 35 años, originario de Catemaco. Decían que Benjamín había hecho un pacto con un ser del bajo astral y que gracias a esto podía transformarse en animal, usando su habilidad para vigilar, acechar y moverse a grandes distancias. Sin embargo, por más increíble que suene, eso no es todo. Posteriormente aparecería el testimonio de un segundo testigo, un hombre llamado Pedro que decía haber sido ayudante de Benjamín, y él diría que su patrón Benjamín no solo tenía pactos oscuros, sino que también estaba en contacto con seres extraterrestres. Decía que se le aparecían en el rancho y le daban encargos, y ahí la historia ya estaba completamente en otro nivel. Ni el chupacabra se atrevió a tanto, pero aunque yo quisiera con toda mi alma que esta historia fuera verdadera, resultó que con una simple búsqueda de la imagen en internet se dieron cuenta de que la fotografía había circulado en otros países como Inglaterra o China, contando historias totalmente diferentes, algunas relacionadas con el hombre lobo, otra vez. Así que, aunque sea una imagen trucada o hecha con IA, lo que en realidad pasó fue que una foto bastó para que se resucitara un mito ancestral, se mezclara la brujería con los extraterrestres y el folclore, y miles de personas debatieran si era real. Y mientras cosas así sigan pasando, los monstruos seguirán apareciendo, aunque sea en forma de foto borrosa. Es bastante probable que ni los nahuales, ni los hombres lobo, ni las hadas en estos casos fueran reales, pero lo que sí fue real fueron las personas que dejaron de dormir, las filas que hicieron, los videos compartidos una y otra vez, y el momento incómodo en el que nos dimos cuenta de que hay personas que tienen pactos con el diablo y con E.T. Y es que el misterio en realidad vive en nosotros, en la necesidad de creer que todavía hay cosas que no entendemos aunque tengamos cámaras, internet y explicaciones para casi todo. Si tú has escuchado una historia parecida o si alguna vez viste algo que no supiste explicar, compártelo en los comentarios.
Si te gustan este tipo de relatos, puedes suscribirte al canal, dejarnos un like y un comentario. Te invitamos a seguir viendo nuestros videos. Hasta la próxima.